sobre las que no nos vamos a detener, naturalmente, porque el tiempo no nos da. En primer lugar, la inclusión social de los pobres es una gran deuda que tenemos en la Iglesia y evidentemente en la sociedad. Una gran deuda. Yo digo, todavía no empezamos, en la Iglesia tampoco, suficientemente, a pensar en nuestro compromiso social desde la periferia al centro, usando algunos términos del Papa Francisco. Cuando pensamos en los programas sociales, los pensamos automáticamente desde el centro a la periferia. Nunca llegamos a la periferia. Nunca llegamos a los límites que están pasando, por ejemplo, hacia el sur, Erza, pasando, los barrios que terminan, donde no llega ni la luz, ni el agua, ni están trazadas las calles, y hay cientos de familias. Digo, no quiero hacer una denuncia, pero quiero decir, tampoco nosotros llegamos suficientemente. ¿Por qué? Porque nos pensamos desde el centro para afuera. Y es necesario pensar el programa de promoción para nosotros, de promoción del Evangelio, de evangelización, de misión, desde afuera para adentro. Bien, entonces, inclusión social de los pobres, y en segundo lugar el Papa en este apartado, ¿no? Reflexiona sobre la paz y el diálogo social. Dice, la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes. Nadie está en desacuerdo con una afirmación de esa naturaleza. Ni aún, digamos, una concepción muy liberal de la economía. Pero después las consecuencias y las políticas prácticas para implementar esto, bueno, ahí, evidentemente, como tocan grandes intereses, nos cuesta mucho dar los pasos de conversión en este sentido, ¿no? Dice, la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde, ¿no? Por supuesto, acá no está proponiendo un asistencialismo social, de ninguna manera. Hay muchos modos que se corresponden con la dignidad de la persona en devolverle los bienes que le corresponden. Pero queremos más todavía, dice el Papa. Nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. De modo que se refiere a todos los bienes, no solo a los materiales. Bien, una fuerte denuncia que hace hacia adentro de la Iglesia del Papa, ¿no? Se manifiesta, dice, en la peor discriminación que sufren los pobres por la falta de atención espiritual. Digamos, es un golpe a la conciencia del creyente, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Al referirse a la economía y la distribución del ingreso, afirma que la inequidad es la raíz de todos los males, ¿no? Nos invita a cuidar a los más frágiles de la tierra y los enumera: sin techo, toxicodependientes, refugiados, pueblos indígenas, ancianos cada vez más solos y abandonados, los migrantes. Tiene una referencia a las mujeres y dice: doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, ¿no? Y entre los más débiles están los niños, por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. Hay otros seres frágiles e indefensos, dice el Papa. Próximamente está
anunciaba una carta del Papa sobre el cuidado que tenemos que tener del ambiente, ¿no? De la creación. Entre estos seres frágiles, dice el Papa, que muchas veces quedan a merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado, y se refiere al conjunto de la creación. Tratamos mal a la creación, tratamos mal el ambiente que tenemos en común, lo tratamos muy mal. ¿Cómo cuesta tomar conciencia de cuidar el lugar que habitamos? ¿Cuánto cuesta, no? Ahora se hacen esfuerzos, ahora estamos haciendo esfuerzos aquí entre nosotros por tratar de discriminar la basura. Discriminar, distribuir los desechos por diversas categorías, que es muy importante. Es muy importante para cuidar el ambiente, para cuidar nuestra salud y la salud de las generaciones que nos siguen, ¿no? No dejemos a nuestro paso, dice el Papa, no dejemos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afectan nuestra vida y la de las generaciones futuras. Después se dedica a cuatro principios para la comprensión de la realidad, ¿no? Estos cuatro principios los enumeramos, son: el tiempo es superior al espacio. Esto parece muy teórico, pero tiene consecuencias sumamente prácticas y cotidianas para nuestra vida y ni hablar para nuestra convivencia, para los proyectos, para cómo nos entendemos a nosotros y cómo proyectamos nuestra vida común. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto. Cuando decimos la unidad prevalece sobre el conflicto, uno tiene que apuntar siempre a la unidad. Cuando maneja la categoría de conflicto como categoría de interpretación de la realidad, va a generar conflicto y va a vivir del conflicto, del rédito del conflicto. Hay pensamientos que optan por esta interpretación. La historia es conflicto, por consiguiente, esa es la clave para entendernos. Evidentemente, gana el que supera el conflicto. Además, después, para poder sobrevivir, tiene que seguir generando conflicto. La unidad es superior al conflicto. Entonces hay que buscar resolver esa tensión, ¿no? Para buscar la unidad. Es un proceso constante. Pero uno tiene que entusiasmarse con la unidad. Tiene que entusiasmarse con la comunión. Pero para entusiasmarse con la unidad, uno la tiene que tener dentro. Por eso el creyente parte de esa experiencia profunda de comunión con Dios. Esa es la experiencia de unidad. Por eso después la busca con los demás. Y ve en los demás los puntos de acuerdo, los puntos donde podemos encontrar. Si lo primero que ve en los demás, y lo primero que busca, mejor dicho, encontrar en los demás, es precisamente las cosas positivas para poder caminar juntos. Por eso busca incluir a todos, aún al enemigo, Porque si yo entiendo que hay enemigos, y sostengo eso como criterio básico, ¿no? Evidentemente no puedo incluir a todos. Incluyo solo los que coinciden con mi modo de pensar, con mi modo de ver, con mi modo de sentir. Lo grande que trajo Jesús en la historia es precisamente el amor al enemigo. Pero el amor al enemigo llevado hasta las últimas consecuencias supone entregar la vida por el enemigo. ¿Qué tal? Eso es lo que hizo Jesús. Por nosotros, enemigos de Dios, Él dio la vida. Eso nos dio vuelta. Cuando uno se habla de este misterio, dice eso increíble. ¿Cómo no responder? Pero no se le puede responder especulando. No se le puede responder a medias. O esto o esta. No solo para el cura, también para el matrimonio.
Por eso el matrimonio cristiano es entrega total. No es anhelo, no es un acuerdo, no es un pacto, es amor. Pero es el amor de Dios que vive en el matrimonio. La unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, esto tiene muchas veces interesantísimo. Estas cosas, hago un paréntesis, estos principios se los escuché al padre Bergoglio, sacerdote jesuita, cuando fue profesor nuestro. 1969. 1969. Él estaba en cuarto año de teología y nos daba clase a los que empezábamos, unos 18, 19 años. Está escrito después en algunos libros de él que son de la década del 80, que puso sus clases, ¿no?, por escrito. Esto es de esa época, la época del 70, si queremos ubicarla políticamente y culturalmente. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿eh?, seguir el pensamiento del Papa. La realidad es más importante que la idea en el diálogo, aplicado al diálogo matrimonial, o al diálogo social, al diálogo en la iglesia. ¿Qué es la realidad? El otro. Es decir, la persona es más importante que la idea, siempre. La comunidad en la que estoy integrado es más importante que las ideas que tengo. ¿La realidad qué? La realidad son las personas y las cosas que tenemos en común. Eso es la realidad. Es más importante que las ideas que tenemos sobre la persona y sobre las cosas. Es muy importante. Cuando la idea prevalece sobre la persona, entonces comenzamos a tener dificultades en nuestro diálogo. Es decir, ideologizamos, cristalizamos los conceptos, ¿no?, las interpretaciones. Bueno. Y el todo es superior a la parte. Hay una trabazón interna entre los cuatro principios. Después el Papa, en esta parte de la dimensión social, se detiene en el diálogo con los estados. Hay que tener en cuenta esos principios. Exhorta a una cultura que privilegie el diálogo. El sujeto histórico de este proceso, de una sociedad más justa, memoriosa y sin exclusión, dice, es la gente y su cultura. Es la realidad. Es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Después habla del diálogo entre la ciencia y la fe. Bueno, de esto tenemos un aporte realmente extraordinario en el pensamiento del Papa Benedicto XVI. La fe no le tiene miedo a la razón. La fe no le tiene miedo a la razón. No se la tuvo nunca. Las primeras universidades nacen en el seno de la Iglesia, en el mundo occidental. La fe no le tiene miedo a la razón. Más, la fe también se apoya en la razón. Dice el Papa, al contrario, la fe busca la razón y confía en ella. Hay una lógica muy fuerte en esto, porque Dios nos hizo así, Dios nos dio razón, Dios nos dio la inteligencia. ¿Cómo podemos desconfiar de la inteligencia? La fe entonces nos tiene que ayudar a promoverla, a desarrollarla, todo lo que es la investigación. Pero el cuidado que tenemos que tener es que la razón no nos juegue en contra. Ahí la fe nos ayuda, ahí la fe nos da luz, para que todo lo que elabore la razón realmente sea en beneficio de la humanidad, en beneficio de la humanización del ser humano. Habla después del empeño ecuménico, de la relación con las religiones no cristianas, la relación con los creyentes del Islam. Bueno, por los medios sabemos la actitud de apertura que tiene el Papa
el ámbito, sobre todo interreligioso, y también con el